Vamos a seguir hablando de la práctica de la crítica textual en el Nuevo Testamento. Quizá esto sea un poquito laborioso para algunos, pero todavía vale la pena entender cómo nuestro Nuevo Testamento en griego, que es la base para las traducciones, viene a nosotros y cuáles son los factores para nosotros. Así que mencionamos errores accidentales, o sea, de accidente. Y algunos de ellos incluyeron una letra por otro, o una división falsa de palabras, o abreviación, o omisión de palabras, o copiar una palabra dos veces, o una letra dos veces, o faltar una palabra que fue dos veces escrito en el original, pero el escriba lo escribe una vez. Error de audición, que el escriba escuchó mal lo que estaba diciendo el capitán. Error de memoria, que el escriba se cansó y su memoria le engañó, escribió algo diferente. O error de juicio, que el manuscrito traía un comentario que no se debe ver. Luego pasamos al segundo tipo de variante, que es un variante intencional, que sí se quería dar, intencional. Algunos escribas tenían algunos hábitos ortográficos que se reflejaban en su obra. Por ejemplo, en lugar de escribir la letra M así, muchas veces lo escribo nomás así. Todos tenemos, creo, formas de escribir, y un escriba que va a copiar la palabra de Dios debe tener una forma muy exacta y muy precisa en escribir. Y ustedes saben cuál es lo correcto. Entonces, la ortografía. Cambios gramaticales. Un escriba trató de cambiar un verbo o orden gramática para mejorar o corregir el texto. O sea, él pensaba que el griego original no fue lo adecuado y cambió el orden, porque manejaba mejor el griego. Esto lo encontramos especialmente en el texto alejandrino. Tercer variante intencional. Cambio para eliminar cuestiones históricas. Orígenes confiesa poner Betábara en Juan 1:28 en lugar de Betania, porque no podía encontrar evidencia por Betania en el valle del Jordán. Entonces, él cambió la palabra por razones históricas, que sería una equivocación. También hay corrupciones armonizantes. Algunos escribas trataron de hacer las historias del Evangelio concordar con la redacción de otro Evangelio. Y no siempre podemos hacerlos combinar. A veces los Evangelios sinópticos tienen su propia razón por decir. Es cierto que Jesús entró o salió de Jericó cuando hizo un tal milagro. Bueno, si uno lo ve a la superficie, y por ejemplo Marcos dice que entró, pero Mateo dice que salió, ¿qué realmente hizo Jesús? ¿Entró o salió cuando hizo el milagro? La verdad de las cosas es que Jesús estuvo en las afueras de Jericó, y uno podría verlo como la salida o la entrada. Las dos cosas son correctas. Entonces realmente no hay necesidad para forzar una armonización, porque las dos son correctas. Son perspectivas o maneras de verlo. Pero uno que tiene temor y piensa, bueno, que el original se equivocó, etc., entonces hubiera cambiado a decir que entró en los dos casos, pero sería una equivocación. Alteración doctrinal. Hay controversia sobre esta área.
Algunos creen que hubo escribas que trataron de cambiar el texto a un tal punto de vista doctrinal. En lo personal, yo dudo esto. Yo creo que no hay ningún cambio doctrinal, que más bien son cambios sinceros y cambios que tenemos que averiguar y borrar y que no cambien ninguna doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Al escoger una lectura del texto del Nuevo Testamento en griego, hay 3 máximas más pertinentes. La primera máxima, la lectura más breve, porque los escribas tienen la tendencia a aumentar. La segunda máxima, la lectura más difícil, porque los escribas tendían a simplificar. Y la tercera es la lectura más fácil de explicar en cuanto a su origen. Los escribas y sus variantes hacen el estudio del origen muy complicada. Otra vez es la lectura más breve, la lectura más difícil y la lectura más fácil de explicar en cuanto a su origen. Esos son máximos importantes en entender el griego. Ahora hablamos de la evidencia interna de los documentos. Hemos visto que se puede aplicar principios como la probabilidad intrínseca y la probabilidad transcripta a las lecturas individuales. Aquí reconocemos que se puede aplicar estos principios a documentos enteros, como a todo el Evangelio de San Mateo. Se busca un libro que sea consistente e íntegro. Eso es lo que queríamos ver. Un libro que tiene una concordancia adentro, en cuanto a la gramática, en cuanto al vocabulario, en cuanto a la fluidez, en cuanto a su forma de hablar. Eso es entonces lo que se llama la evidencia interna de los documentos enteros. Otra forma de averiguar es por la evidencia genealógica. Ya hemos mencionado esto, que los 5,000 y tantos manuscritos se forman en familias. Y por las familias podemos averiguar las tendencias. Y por las tendencias podemos ver lo que es más preciso y lo que es menos preciso. Ok, vamos a ver ahora algunos ejemplos de la crítica textual. Algunos que son más importantes. Si tiene una Biblia de NBI, puede pasar al libro de Juan, el capítulo 7, y vamos a ver los versículos 53 del capítulo 7 al capítulo 8, el versículo 11. Entonces, en el capítulo 7 de Juan, el versículo 53, dice: entonces todos se fueron a casa. Y luego la segunda parte de ese mismo versículo: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos levantaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer
se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo, comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces, él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Ahora, en un punto al pie en la Biblia de estudio, y yo recomiendo que todos consigamos una Biblia de estudio, y la mejor que recomiendo es la NBI, porque tiene sus apuntes superiores, sus ilustraciones, es toda una biblioteca, es excelente la Biblia de estudio NBI. Pero dice al pie en el punto: tal vez esta historia no haya pertenecido originalmente al Evangelio de Juan. No aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos, y los que no tienen a veces lo colocan en otro lugar. Por ejemplo, después de Lucas 21:38. Pero la historia bien puede ser auténtica. Ok. Hay algunos manuscritos que incluyen, manuscritos en griego, que incluyen esta historia de la mujer sorprendida en adulterio. Por ejemplo, Beisa y el grupo Koiné y la clase bizantina lo incluye. Algunos manuscritos de la antigua latín lo incluye. También la traducción de la Vulgata lo incluye. Y la Siriaca Palestina. Pero algunos lo omiten. Dicen que no fue parte del texto original. Y esto incluye P66, P77, son papiros, B, que es Vaticanus, y Aleph, que es Sinaíticos, Unciales, N, W y otros. Ahora, ¿qué digamos entonces? Pues ya los manuscritos más antiguos, la tradición neutral es la que no lo incluye. Tenemos que concluir entonces, hermanos, que probablemente en el original de Juan, probablemente esta historia de la mujer sorprendida en adulterio no apareció. Wow. Entonces, ¿debemos tenerlo en el Nuevo Testamento o no debemos tenerlo en el Nuevo Testamento? Algunas versiones, algunas traducciones del Nuevo Testamento lo ponen allá con una línea y lo dividen. Y he tenido profesores que me han dicho que esto no es una historia auténticamente de Juan el apóstol, y que nunca se debe predicar sobre la mujer sorprendida en adulterio porque no es pertenente al libro de Juan. O sea, fue una persona, quién sabe si fuera apostólica o si fuera de otro
¿verdad? Que trajo esta historia y lo puso allá en algún tiempo dado. Y lo aumentó. Pues, ¿qué piensa usted sobre esto? Ahora, vamos a Marcos 16 y los versículos 9 al 20. Marcos 16, los versículos 9 al 20. Y la palabra de Dios dice así: cuando Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él y estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creer a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beben algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Ahora, vamos a pasar a ver lo que dice en la nota al pie de la página. El libro de Marcos 16, versículos 9 al 20, dice: hay serias dudas en cuanto a la autenticidad de estos versículos. Están ausentes en varios manuscritos muy antiguos e importantes. Además, muestran ciertas peculiaridades de vocabulario, estilo y contenido teológico que difieren del resto de Marcos. Es probable que el versículo 8 constituye el final de este evangelio, aunque algunos consideren que se ha perdido la sección final. Pues esta NIV de estudio es muy abierto en cuanto a la destrucción y da muchas ideas importantes. Es raro que el texto termine así. Con el versículo 8, pues dice: temblorosos y desconcertados, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¡Pum! Es como caer en un abismo, o sea, caer en una montaña. Uno sale y es muy brusco, es muy corta y abrupto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? El Evangelio de Marcos en su forma es muy rápida. De un lugar a otro lugar. Inmediatamente aquí, inmediatamente allí. Entonces es muy rápido, como es Pedro, una persona un poco brusca, un poco rápido, un poco movido. Hay presión siempre de la muchedumbre.
Pero seguimos que si termina así con el versículo 8 es todavía muy raro. Algunos dicen que Marcos murió antes de concluir el libro. Otros dicen que Pedro así quería terminarlo con una sorpresa y que los otros evangelios lo llenen. Y otros dicen que se perdió una parte y que alguien trató de poner un parche aquí en el libro de Marcos. Y otros dicen que así quería Pedro que terminara. Los libros 9 al 20 no se encuentran en Sinaíticos, ni en Vaticanus, ni otros manuscritos griegos muy antiguos. Algunos padres de la iglesia omiten esta sección, inclusive Clemente, Orígenes y Eusebio. Se encuentran los versículos 9 al 20 en una familia más débil, la familia Koiné, que es Washingtonus y Coridorte, y la latina, que es la Vulgata, y en la Siriaca. No sabemos realmente qué pasó y por qué está esta sección de versículos con nosotros. No obstante, hermanos, quiero decir que, y luego vamos a hablar del canon, una marca es que tiene que tener una doctrina consistente con los otros libros de la Biblia y que debe ser apostólico. Para mí, esta sección de Juan 8 y de Marcos 16 suenan apostólicos, suenan de la boca de los que originalmente andaban y escucharon y que aprendieron de nuestro Señor y Maestro Jesús. Suena apostólico, suena de ellos. La doctrina es sana y es correcta. La mujer tomada en adulterio, eso sí suena exactamente como Jesús. Y yo creo que era un relato preciso y correcto y de Jesús. Y yo creo que uno de los apóstoles lo contó y entró en Juan así de esta forma. Posiblemente Juan no lo escribió originalmente, pero otro apóstol o el mismo Juan lo escribió y lo puso. Y entró en algunos manuscritos y no en otros. Entonces yo creo que son la palabra de Dios y con confianza se puede predicarlos, instruirlos y pertenecen a estos libros. Yo no veo ningún problema con el hecho que ellos son canónicos o pertenecen a la palabra de Dios. Podemos tener confianza en ellos. Aunque con toda probabilidad ellos no formaron parte del original griego, el texto que salió. Hermanos, no hay muchos ejemplos. Estos son los ejemplos mayores de las secciones, digamos, de algunos 10 versículos que tenemos. Podemos nosotros tener una alta confianza en nuestra Biblia, en nuestro Nuevo Testamento. Muy alta. Realmente cuando uno estudia la crítica textual del Nuevo Testamento, lo que encontramos es que hay pocas variantes. Pocas. Si uno estudia, por ejemplo, Platón, Aristóteles o los grandes autores griegos, etc., abundan de variantes, de errores, de diferentes formas de escribir su relato. Y la gente acepta esto. Pero cuando llega al Nuevo Testamento, ven una cosita, una T que no está cruzado, y dicen, bueno, todo falta veracidad. Y eso es una falla muy grande. Nuestra Biblia es veraz, es conservada, es lo que Dios, el Espíritu Santo, nos dio y está conservado y es útil para cualquier necesidad en la vida y en la salvación. Ahora vamos a pasar a una cuarta parte, y esta parte
es precisamente el canon. El término canon se trata de una palabra que aplicamos a los libros auténticos del Antiguo Testamento, tanto como los del Nuevo Testamento. Entonces, esto es el canon. Si los libros son auténticos o no son auténticos. Un canon, porque viene de una palabra griega, quiere decir una vara recta. Es como una escuadra que usamos a medir la orilla de la mesa, ¿verdad? Un carpintero pone su escuadra ya a ver si tiene el ángulo de 90 grados. Y si tiene un ángulo correcto, sabemos que aquí tenemos un rectángulo. Entonces, es lo que queríamos tener. Un canon, entonces, es tal cosa, es una vara recta. Ese tipo de vara fue utilizado como una regla aplicada a objetos para averiguar su conformidad con la norma. O sea, si está derecho, si está cuadrado. Los escritos patrísticos aplicaron este término a la regla de fe, o sea, al patrón de enseñanza apostólica transmitida a la iglesia. Estos libros fueron conocidos como el canon de la verdad. Por un proceso natural que inicialmente duró algunas décadas, los escritos de los apóstoles fueron aceptados como canónicos, para distinguirlos de otra literatura no canónico. Después de algunos años, la iglesia reconoció este cuerpo de libros como las Sagradas Escrituras. Pero primeramente dijeron que fueron libros también canónicos, que se aceptó. Ok, esa es una pequeña introducción a la idea del canon. Ahora hablamos de la historia del canon. Antes de dar una explicación para la aceptación o el rechazo de ciertos libros como escritura, escuchen las voces de algunos, vamos a escuchar algunas voces de los padres de la iglesia. En el Nuevo Testamento no encontramos una criteria muy elevado y largo que sería como unos requisitos para entrar en el canon. No encontramos tampoco una lista de libros en el Nuevo Testamento que serían libros canónicos. Pero cada tanto se hacen exhortaciones referente a las lecturas públicas de los escritos apostólicos. Y vamos a pasar a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Y la palabra de Dios dice: una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se les lea también en la iglesia de Laodicea, y ustedes lean la carta dirigida a esta iglesia. Otro ejemplo es de 1 de Tesalonicenses 5:27.
Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Otro ejemplo es 1 de Timoteo 4:13. 1 de Timoteo 4:13. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Y de Apocalipsis también tenemos algunas referencias, como Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y que hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y otra referencia, Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, y le daré derecho a comer del árbol de vida que está en el paraíso del Señor. El mismo capítulo, el 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufriría algún daño alguno de la segunda muerte. Y así sigue la Escritura refiriéndose a sí mismo como la palabra del Espíritu, como la palabra inspirada de Dios. El Nuevo Testamento da testimonio a la existencia de una colección de libros sagrados. Recuerda que hace algunas clases leemos de 2 de Pedro 3, 15 y 16, que se llama atención a los escritos de Pablo. 2 de Pedro 3 y los versículos 15 y 16. Dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconsistentes tergiversan, como lo hacen también con los demás escrituras, para su propia perdición, que está llamando estos escritos de Pablo entonces como escrituras. Los indoctos e inconsistentes tuerzan estas epístolas con otras escrituras para su propia destrucción. 1 de Timoteo 5:18 cita Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que tría. También Lucas 10, el versículo 7, dice, el obrero es digno de su salario. Entonces, aplica el término escritura a ambos pasajes en el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, la escritura entonces no es solamente el Antiguo Testamento, es también el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos da testimonio que estos escritos son importantes, son vitales para nosotros. Ahora, algunos dicen que Pedro siempre peleaba con Pablo y que
menospreció Pedro a Pablo, etc. Pero aquí vemos que Pedro está diciendo que los escritos de Pablo valen la pena y que está llegando a decir que es lo que Dios nos ha dado, con la sabiduría que Dios le dio. Está diciendo que es una palabra de Dios. Pedro, que fue una persona que falta erudición, una falta de conocimiento, una persona sencilla, un pescador, ¿verdad? Con los músculos bien desarrollados, la piel bronceada, ¿verdad? Que andaba al lado del mar y en el mar, pues luego entendió muchas cosas y llegó a ser un pastor y una persona importante en la iglesia. Y él apreció el conocimiento y vio que las cartas de Pablo contenían un conocimiento que había venido de Dios, inspirados. Pedro, a fin de su vida, escribe esas palabras: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Y eso puede ser un tema de nuestras vidas: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo hace por entender la sagrada palabra de Dios. Entonces el Nuevo Testamento tiene algo que decir a su propia canonicidad, que es canónico y que no es canónico. Luego tenemos la era post-apostólico, o sea, tenemos los que siguieron los apóstoles, a ver lo que ellos tenían que decir sobre las Escrituras. Lo que estamos tratando de averiguar aquí es si hay libros que fueron canónicos y cuándo se aceptó el Nuevo Testamento y los libros 27 en total del Nuevo Testamento como canónicos. Y esto es importante porque si no tenemos confianza en el hecho que los libros son realmente inspirados por Dios y aceptados, ¿verdad? Porque hay tres características de la canonicidad. Uno, que es apostólico, fue escrito por un apóstol o por un compañero de los apóstoles que escuchó y que relató con los apóstoles. El segundo es que es una doctrina muy sana y muy buena y consistente y que se trata de la salvación y del pueblo de Dios en su continuidad. Y la última sería que la iglesia lo aceptó y lo usó y encontró un beneficio por ella. Y creo que ese es el orden también de importancia: apostolicidad y doctrina primero, y luego el que la iglesia lo aceptó. Escuchamos entonces de algunas personas que siguieron los apóstoles. Clemente de Roma, en el año más o menos 90 después de Cristo, casi al fin de la vida, todavía probablemente Juan vivía, pero Clemente de Roma, escribiendo a la iglesia en Corinto, usó en forma abundante el Antiguo Testamento y mencionó 1 de Corintios, Hebreos y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son los evangelios, diciendo que estos libros tienen un carácter especial. No llegó a decir que son escrituras, pero los nombró como libros muy importantes y tienen un carácter especial. En la epístola de Bernabé, el año es 125, usa en forma abundante el Antiguo Testamento a fin de mostrar que estas escrituras apuntan a Cristo. Hace varias referencias a las enseñanzas de Jesús, o sea, los evangelios. Todavía no encontramos el uso del término las escrituras aplicadas al Nuevo Testamento. Sabemos aún en el libro de 2 de Timoteo, cuando Pablo dice que toda escritura es útil. Hoi graphoi es la palabra que se aplicó originalmente al Antiguo Testamento, en griego.
Ignacio, el obispo de Antioquía, murió en el año 117. Como cautivo del Imperio Romano, escribió 7 epístolas a las iglesias. En una epístola dice, si no lo encuentro en los archivos, no lo creo. Probablemente los archivos son los libros del Antiguo Testamento y los 4 evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Evidencia número 4, la epístola a los Filipenses por el mártir Policarpo. Policarpo era discípulo de Juan. El año es 115. Hay abundante lenguaje tomado del Nuevo Testamento. Varias veces leemos en el libro de Policarpo, la epístola de Policarpo, el Señor dijo, pero está citando el Nuevo Testamento, los evangelios. También están relacionadas las citas de los salmos. El Salmo 4:4, temblad que no pequéis. Está relacionado con Efesios 4:26, sobre no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces vemos por ahí del año 100 que hubo ya una aceptación en general de los libros del Nuevo Testamento, de varios libros, especialmente los evangelios, pero también las epístolas de Pablo. El Didache. O sea, el Didache son las enseñanzas de los 12 apóstoles, que también tiene una antecedencia hasta el año 125. No usa la palabra escritura para los evangelios, pero hay muchas citas del evangelio de Mateo. El pastor de Hermas, más o menos el año 125 después de Cristo, muestra un conocimiento de los evangelios y varias epístolas de Pablo. No la cita todavía como escritura. Papías, obispo de Elapolis, 130-140 después de Cristo, escribió la exposición de los oráculos del Señor respecto a los evangelios como escrituras. Por primera vez, Mateo Marcos, por nombre, mencionó estos libros confirmando que los evangelios fueron usados como la base de su exposición y los consideró como inspirados por Dios. Y estamos hablando otra vez del año 130 después de Cristo. En un evangelio de la verdad, que es gnóstico, el año 140, hace poco fue descubierto. Demuestra que el canon de Roma era muy similar a lo que tenemos hoy. Inclusive los evangelios, los hechos, las cartas de Pablo, el libro de Hebreos y otros. Y voy a parar aquí un momento, la próxima vez seguimos hablando del canon y cuándo fue aceptado el canon, o sea, los libros del Nuevo Testamento como escritura, como inspirada y palabra de Dios.